El título de esta mesa redonda es aprendizajes basados en la experiencia, y hemos invitado a participantes de 3 grupos. Empezaré con las presentaciones. Respecto a cuestiones técnicas, imagino que en esta sala habrá intérpretes. También les mando un saludo a Leire y a Izaskun y les agradezco mucho su trabajo de interpretación. Nos han pedido, por favor, que no hablemos muy rápido. Tenemos poco tiempo, hay muchas intervenciones, entonces, acabar las frases y no precipitarse al hablar. Y como decía, vamos a oír experiencias muy diversas. Empezaremos con Maitane Barrenechea, de la cooperativa Astiquer, y nos comentará un poco la experiencia de Astiquer sobre la facilitación de procesos de liberación. También tenemos a Miren Larrea y Ainhoa Arrona, participantes miembros de orquestra, y hablarán sobre la gobernanza colaborativa. Y finalmente César Martínez e Isaro Gorostidi, del grupo de investigación Parte Artus, nos hablarán de 2 experiencias en las que ha colaborado Parte Artus. Seré bastante estricta con el tiempo. Y empezará Miren y Ainhoa, después César Martínez y Isaro Gorostidi, y para acabar Maitane Barrenechea. Buenos días a todas. Primeramente, decir que estamos muy contentas por poder compartir nuestro trabajo con vosotras. ¿Así se oye mejor? Vale. Pues como decía, estamos muy contentas por poder compartir nuestro trabajo con vosotras. Y sobre la gobernanza colaborativa presentaremos los aprendizajes que hemos tenido dentro del programa Etorkizuna Eraikiz. Antes se ha mencionado lo que está pasando en Guipúzcoa, se ha comparado con Vizcaya, y hablaremos sobre nuestra experiencia en Guipúzcoa. El proyecto se llama Etorkizuna Eraikiz, de la Diputación Foral de Álava. Se enmarca en un programa de la Diputación de Guipúzcoa, Nuestra experiencia tiene algunos antecedentes. En 2009 empezamos a colaborar con la Diputación mediante la investigación Acción. Entonces, entendemos que nuestro proceso viene desde entonces, desde el 2009. Y lo primero que queremos hacer es compartir una definición de la gobernanza colaborativa, que es la que usamos nosotras ahora mismo en el think tank, después de llegar a esta definición de forma participativa. Se trata de una colaboración institucionalizada entre varios agentes y mediante procesos de liberación compartidos, entre otros. Y para nosotras una de las claves más interesantes de esto, la Diputación puso sobre la mesa otra definición, y después, de forma conjunta, en consecuencia de las resistencias que tuvimos hacia esa definición, hemos ido transformando esa definición, y se trata de una definición dinámica que va cambiando a medida que nuestro proceso de participación también va avanzando, tanto como para nosotras como para la Diputación. Lo que veis proyectado es la estructura de Etorkizuna Eraikiz. La presentaré de forma muy breve, pero decir que Etorkizuna Eraikiz tiene espacios para el diálogo. Ahí está el think tank y también está el laboratorio de desarrollo territorial, y son 2 de los proyectos que
facilitamos desde la investigación-acción, también dispone de espacios de experimentación y centros de referencia. Los centros de referencia son instituciones o organizaciones para la colaboración, para que haya espacios de colaboración. No se trata de ejes aislados, sino que se quiere trabajar una perspectiva sistémica de entre todos estos ejes, y para ello se creó el laboratorio de gobernanza, en el que también realizamos investigación-acción. Como decía Miren, a través de la investigación-acción facilitamos esos espacios para promover la gobernanza colaborativa entre distintos agentes, y para entender un poco nuestra aproximación, dispone de varias características, pero lo que queríamos traer hoy sobre todo más alto. Podéis subir el volumen de las petacas, si no. Para entender cómo realizamos la facilitación en estos espacios, uno de los conceptos claves es la resistencia soft. Y esto viene, una vez se le preguntó a un político qué es lo que hacían en los espacios de participación, y contestó que realizaban o llevaban a cabo una resistencia soft o suave, ¿no? Y ello nos ayudó a pensar cómo nos relacionamos las investigadoras con los responsables políticos, porque al fin y al cabo trabajamos con instituciones. Entonces, cómo nos relacionamos con ellos, y sobre todo cómo se dan las dinámicas entre la dimensión relacional y la dimensión crítica. Porque por un lado también facilitamos la voz de diversos agentes, pero también como investigadoras tenemos una voz propia y una perspectiva propia, y podemos ser críticas con el propio proceso, ¿no? Entonces, estamos a medida que vamos facilitando, generamos esa confianza, pero también en la medida en que somos críticas, esas relaciones se van tensionando también. Entonces, nuestra forma de trabajar es una combinación de esas dos perspectivas, ¿no? Tanto en la relación que las investigadoras tenemos con los agentes, pero también intentamos colaborar para que se den esas dinámicas y generar confianza entre agentes participantes desde una perspectiva pragmática, generar también consensos que faciliten la acción, pero también dar espacio a que se puedan expresar las críticas, y creemos que la dinámica crítica relacional mantiene vivos los procesos y mantiene también una transformación constante, ¿no? Entonces, desde ahí trabajamos en esos espacios de colaboración que tenemos en la Diputación. Y hoy traemos, como decíamos, una experiencia concreta. Y antes Igor Aedo ya ha mencionado la tipología de regímenes de gobernanza colaborativa, porque hay diferentes aproximaciones a esos tipos de gobernanza, por ejemplo, según quién los comienza, ¿no? Los inicia. Y como decía Emerson, por ejemplo, si un propio agente de forma voluntaria decide juntarse para trabajar algo conjuntamente, y un tercer agente, otro sería cuando un tercer agente genera
bueno, inicie esos procesos o por iniciativa propia, ¿no? Deberíamos matizarlo porque creo que no es tan simple, es un poco, va más allá de eso. Y se trata de, bueno, en nuestro caso, de una iniciativa que va más allá y que genera condiciones para que se den distintas formas de colaboración. Pero bueno, nuestra reflexión es... Y bueno, lo que, como decíais, ¿no? Según quién lo inicia, pero lo que dicen estos autores es según quién inicia los procesos, eso condiciona esa dinámica de colaboración, qué diálogos se van a dar, etcétera, y también, como ha dicho Igor, los retos son diferentes también, pero de alguna forma este modelo hace suya una perspectiva continuista y creemos que esa perspectiva, implícita o explícitamente, también es, en algunas formas de entender la gobernanza colaborativa, parece que es muy determinante quién inicia y organiza el proceso. Y según ello, parece que siempre se van a desarrollar de una forma concreta, ¿no? Parece que en relación a quién lo inicia se podría prever todo eso. Y bueno, según nuestra experiencia, eso no es así y el propio proceso, o sea, creemos que también tener esa perspectiva es menospreciar la fuerza y el potencial que tienen los procesos. Y quizás puede pasar con experiencias muy limitadas y pequeñas, pero en nuestra experiencia de 12 años en las que, bueno, hemos colaborado con muchísimos agentes, se generan otras fuerzas y el propio proceso, bueno, toma una fortaleza fortalezas que encaminan el proceso, ¿no? Creemos que a veces tenemos que evitar un poco esas clasificaciones rígidas y abrir un poco la perspectiva. Entonces, bueno. Y bueno, por dar continuidad a lo que decía Ainhoa, lo que hemos traído son ejemplos muy concretos. Quizás cuando el momento en el que pasan son bastante insignificantes, pero después nos han traído conclusiones bastante profundas dentro del proceso. Y bueno, como ejemplo he puesto la definición propia de la gobernanza colaborativa, que es una definición que está en constante transformación, aunque al comienzo del proyecto, como he dicho, se propuso una definición que hemos ido cambiando. Y bueno, fue cambiando precisamente porque esa definición era muy gobierno-céntrica y la hemos ido transformando gracias a los agentes que hemos participado ahí. Pero bueno, voy a hablar de otros dos ejemplos. Uno de ellos es del año 2013. Como decía, como precedente, se hizo un trabajo en Gipuzkoa Sarean para promover la gobernanza colaborativa en ese territorio. Para fomentar la gobernanza colaborativa, impulsar políticas. Y bueno, nos pareció muy importante quién se acercaba a esas mesas y era muy importante invitar a cargos directivos, etcétera, para colaborar con ellos también. Y nos pareció que en ese caso el agente que dio la perspectiva crítica era el equipo de investigación. Y nos pareció que gracias a ello los técnicos también pudieron compartir un espacio de reflexión, porque nos parece que si no se combinaba la investigación con la reflexión y la acción, pues era muy difícil avanzar en el proceso. Y al principio la Diputación tuvo muchas dudas y muchas resistencias,
Y desde las agencias los directivos dijeron, bueno, como que los técnicos se van a juntar con cargos superiores sin que estemos nosotros presentes, o cómo va a ser esto, ¿no? Posible. Pero bueno, gracias a nuestras resistencias y a nuestra insistencia, pues pudimos llevar a cabo todo ello. Y desde esa perspectiva pragmática surgió otra mesa, surgió otro grupo que no, bueno, a la que llamamos al equipo de investigación e invitamos también a técnicos, y bueno, fue uno de los grupos más efectivos y ricos del proceso. Y si alguien bueno, tiene interés, podemos compartiros pues lo que hemos hecho concretamente, pero una resistencia, bueno, concreta en un momento, pues ha tenido sus frutos, ¿no? Y bueno, el segundo ejemplo es más reciente, en el contexto del think tank Etorkizuna Eraikiz. Y bueno, como dijimos, Etorkizuna Eraikiz surgió a través de un proceso de diálogo para deliberar sobre 4 temas, y uno de esos temas es sistemas de bienestar del futuro, ¿no? Y esa deliberación pues resultó en bueno, incidió en las políticas de bienestar. Entonces participaron técnicos de bienestar, y incidimos en las políticas sociales. Participaron también en centros tecnológicos, el centro de referencia. Nos juntamos y promovimos el proceso de deliberación. En este caso, bueno, antes comentábamos, ¿no?, hasta qué punto cuando el gobierno propone esto establece las reglas del juego, ¿no? Y el liderazgo político que promovió esto entendía que dentro de la gobernanza colaborativa tenía que estar presente el poder de decisión, y que ello tenía que resultar en corresponsabilidad, ¿no? Tenía que traer corresponsabilidad, como antes también ha mencionado Igor. Bueno, pues empezamos a trabajar con este grupo y pasó que en la Diputación, de forma bastante rápida, empezaron a integrar las decisiones a sus políticas, ¿no? Y los del grupo de trabajo fueron los que dijeron, bueno, un momento, porque queremos definir un código ético que cuando venimos aquí, que la Diputación use las decisiones de aquí para sus políticas. Nosotras no tenemos ninguna responsabilidad en lo que generen esas políticas, ¿no? Entonces, bueno, en ese grupo de trabajo en el que estamos también las investigadoras, se llevó ese problema y se decidió escribir un código ético para esos grupos, y la base principal era esa desresponsabilización, ¿no?, que mencionaba. Y la persona que tenía el liderazgo de la Diputación añadió un anexo que decía que si en algún momento queremos profundizar en este modelo y queremos encaminarnos un poco hacia la corresponsabilidad, queda abierto ese camino, pero esa idea queda en un anexo, pero prevalece la idea del resto del grupo en los 4 grupos de deliberación, ¿no? Entonces, bueno, quizás no parezca algo muy grande en un principio, pero son unas bases que inciden mucho en los procesos del think tank, y que al principio, siguiendo un modelo que en un principio la Diputación no tenía en mente, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones fueron un poco que nuestra experiencia era que todo esto define
inicio de estos procesos, pero esos procesos, si son auténticos, realmente se van transformando. Y las tipologías que hemos definido previamente, bueno, pues son esos procesos los que nos dicen hacia dónde vamos en la gobernanza colaborativa. Bien, muchas gracias. Y ahora es el turno de Isaro y de César. Nahi duzuenan. Ez da ikusten? Hemen bai? Orain. Bai, listo. ¿Ves? Bien, hola, buenos días a todas y muchas gracias por estar aquí. Bien, gracias a Ainhoa Miren por compartir vuestras experiencias, que han sido súper interesantes, lo que habéis compartido. Ellas han contado una experiencia de invitación, ¿no? Que la Diputación viene, ¿no? Y en nuestro caso, pues bueno, os vamos a contar una experiencia a través de la irrupción. Sí. Anderea ha comentado que vamos a hablar sobre Astra y Carmela y bueno, pues sí que queremos puntualizar que solo vamos a hablar sobre Carmela y os vamos a contar cuál es la experiencia que hemos tenido. Sí, para ubicarnos un poco y situarnos, para situarnos qué es Carmela, tenemos que ubicar el barrio de Santuchu, que tiene unos 35.000 habitantes más o menos en Bilbao, ¿no? Allí había la Ikastola Carmelo y ese edificio estaba vacío. Ya la Ikastola se trasladó a otro edificio y estaba pues en desuso, ¿no? Entonces, en el año 2015, varias organizaciones del barrio de Santuchu, organizadas e inorganizadas, pues ocuparon esas instalaciones. Entran en esa Ikastola y montan su propio proyecto, ¿sí? Y a ese proyecto le llaman Carmela. En este proyecto, a ver, no sé si va el PowerPoint o no. Vale. Bien, para ellas era muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues que la filosofía era pues que fuera un espacio colectivo, que se hiciera a través de la ocupación, ¿no? Que fuera una propiedad colectiva hecha a través de la ocupación y bueno, y que se llevase a cabo un proyecto comunitario, ¿no? Y bueno, pues por comentar, allí se planteó, pues por ejemplo, una librutegi, una biblioteca, un gimnasio para hacer diferentes actividades deportivas, el rocódromo, diferentes actividades políticas y culturales, bueno, en fin, comidas populares, cumpleaños, en fin, también un espacio de acogida principal para los migrantes, en fin, ya podéis ver que hay un montón de actividades a nivel sociopolítico pues muy diversos, ¿no? Entonces se da inicio a ese proyecto. Ellas lo que plantean, o bueno, lo que desarrollan en nuestra perspectiva es pues esa dicotomía, romper esa dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Y decir, mira, podemos entrar en esos lugares en los que son públicos, hacer una gestión comunitaria y autogestionada. Y esto es un poco lo que ellas empiezan a trabajar, ¿no? Y para ello pues diseñan el proyecto. Y en su proyecto hay como 5 ejes principales. Por un lado, la diversidad, pues hay también pues la intergeneracionalidad, se hablan diferentes idiomas, que sea también popular, el respeto también para, bueno, pues que es muy importante también para poder desarrollar actividades. El segundo sería que sea transformador y alternativo, que bueno, pues que sobrepase las lógicas mercantilistas, ¿no? Y que todas esas acciones se desarrollen de cara al barrio, pero también de cara a Bilbo entero, ¿no? Y que se abran a nivel de Bilbo. Y lo que hacen y lo que crean en la mayoría de las iniciativas que se desarrollan, y lo que ponen en el centro es que no seamos únicos espectadores o consumidores, ¿no? Hay varias iniciativas que desarrollan por sí mismos, ¿no? Por ejemplo, los escaladores son los que llevan el rocódromo, por ejemplo, ¿no? La gente del propio proyecto que escala, pues monta el rocódromo y gestiona el rocódromo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco también incentivar la participación dentro del propio proyecto, ¿no? Y esto es en el año 2015. Claro, este edificio le corresponde, o la propiedad es del Ayuntamiento de Bilbao. Entonces ahí empieza
pues una especie de diálogo o de relación entre el ayuntamiento y el espacio de la Carmela, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo esas relaciones hay dos espacios diferentes, ¿no? Por un lado estaría la mesa de negociación o de diálogo entre el ayuntamiento y el proyecto de la Carmela, y ahí la clave es la cesión de uso, ¿no? Es decir, de qué manera se puede hacer o de qué tipo de acuerdo se puede llegar para poder cesar, para la cesión del uso, ¿no? Y por otro lado también tendríamos la mesa de convivencia con la comunidad de vecinos, ¿no? Con la vecindad. Y pues la Carmela participa y Parte Hartos, participa en ambos dos espacios. En uno de ellos tuvimos un grupo de prácticas, ¿no? Nosotros estuvimos en ambos dos y os voy a contar un poco las fases que vivimos en ese proceso. En primer lugar, en esta primera fase se empiezan a hablar pues los diferentes agentes del ayuntamiento y la Carmela, ¿no? Y a esa fase le hemos llamado la fase de la confrontación o de la negación, ¿no? Entonces estuvimos trabajando unos 3-4 años y en ese momento también Andere participó, ¿no? E hicimos una reflexión porque en Astra, en Guernica, hicimos un proyecto similar. Entonces ahí empezamos a hacer una investigación cualitativa, es decir, saber qué es lo que ha cambiado, si es que ha cambiado algo o qué ha habido en esas relaciones, ¿no? Entre ambos agentes. Por eso lo que os voy a contar es mucho lo que ha salido de esas conversaciones o de esa mesa de diálogo, ¿no? Entonces hemos identificado elementos de las tres fases, ¿no? En la primera sería pues el desconocimiento, el no conocerse, la comunicación violenta, la confrontación, en fin. Esas son las palabras que aparecen en los diferentes entrevistas que hemos hecho con los diferentes agentes, ¿no? Entonces, no hay un reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces, cada una se enroca en sus posiciones y cada uno dice que es su espacio, ¿no? Entonces, el ayuntamiento dice que es su espacio y, por tanto, ahí lo que hace y ahí tiene la baza de la seguridad, ¿no? De mantener la seguridad, de garantizar la seguridad del espacio, teniendo en cuenta que es un espacio que estaba dejado de la mano de Dios desde hace un montón de años, ¿no? El ayuntamiento se agarra a ese argumento de que hay que mantener la seguridad del espacio, ¿no? Carmela lo que prioriza es, nosotros estamos llevando a cabo un proyecto, este proyecto ya está hecho, por tanto, Carmela es nuestro, ¿no? De todas aquellas personas que participamos de la Carmela, ¿no? Entonces, desde esas dos posiciones no salen, ¿no? Están enrocadas, cada una en sus posturas, y además, claro, en los imaginarios, ¿no? Pues ya podéis entender que se identifican cada uno como enemigos, ¿no? Es decir, el ayuntamiento entiende que los de la Carmela les apelan como un enemigo y viceversa, ¿no? Entonces, ¿no? Pues cómo cada uno, desde esa subjetividad, se crean, ¿no? Esas relaciones o esos imaginarios, ¿no? Y creo que es importante decir, en esta primera fase pues es muy difícil y muy dura, ¿no? Esas son las palabras que se usan, difícil y complicado y duro. En una segunda fase, el ayuntamiento lo que hace es contrata un grupo de trabajo que se llama Cultiva, ¿no? Y dice, nosotros no vamos a ir, va a ir Cultiva, y que Cultiva haga una especie de mediación, ¿no? Y pues que a través de Cultiva pues van a tener relación con la Carmela, ¿no? Entonces lo que Cultiva plantea es poner en marcha un proceso participativo. Y ahí lo que empiezan son pues esas relaciones, pero en ese imaginario de la Carmela, Cultiva sigue siendo el enemigo, ¿no? Y sigue siendo el ayuntamiento. El ayuntamiento ha puesto ahí a Cultiva y ahí también pues sigue habiendo esas desconfianzas, etcétera, etcétera, ¿no? También hay un punto importante, ¿no? Y es decir, qué importante es definir conjuntamente los conceptos, ¿no? Y los elementos, porque lo que Carmela plantea es, vale, vamos a hacer un decálogo de lo que entendemos por participación, que es lo que vosotros entendéis por participación y nosotras cómo lo entendemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en esa fase están en ese trabajo, pero también es una fase de bloqueo, porque sigue siendo, la desconfianza sigue siendo la reina, ¿no? de la película. Entonces, en esta última fase, en esta tercera fase,
la Carmela, la gente de la Carmela se pone se pone en contacto con la universidad, en concreto con Parte Artus. ¿Por qué? Porque ahí hay una referencia, porque nosotras ya estuvimos en Astra, ¿no? En Guernica. Tuvimos un fenómeno similar que vamos a compartir en otros espacios también, pero hay una referencia en torno al trabajo que ya se hizo en Astra. Entonces los de la Carmela dicen, mira, ¿por qué no venís por favor a estas mesas y a ver si se generan otros ambientes y a ver si podemos gestionar esto de otra manera? Cuando nosotras entramos ya en esa fase, pues bueno, sentimos una tensión brutal, ¿no? Que hay unas desconfianzas muy grandes y también una comunicación muy violenta, ¿no? Entre las partes. Entonces, lo que primero vemos es, bueno, pues minimizar el sonido, ¿no? Porque lo que había es ruido, ¿no? Ruido entre ambas partes. Entonces, también dar a entender, ¿no? Que detrás de ese ruido generado, qué puntos en común o qué posturas puede haber para acercar posturas, ¿no? Intentar hacer entender de cada uno en qué posturas están y hacer un trabajo de reconocimiento. Eso por un lado. En segundo lado, segunda parte, lo que hemos hecho ha sido utilizar una metodología concreta. Es decir, nosotras antes se ha hablado sobre la dictadura del reloj, ¿no? Hablar sobre el lenguaje, los tiempos, es decir, nosotros somos muy conscientes de que controlamos muy bien todas esas cosas, ¿no? Entonces, a través de eso, nosotras damos pie a que se pueda dar un diálogo, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que para esos momentos nosotros entramos en el año 2017, ¿no? Esto ya tiene 2 años de recorrido, entonces ahí notamos que, bueno, pues que el cansancio, el desgaste es muy grande. Entonces, nosotras lo vemos también como un momento para dar solución, ¿no? a este bloqueo, ¿no? Entonces, el ayuntamiento ya tenía claro que no quería repetir el desastre que cometieron con Cúcuta. Entonces ahí, bueno, pues hay un aprendizaje por ambas partes, ¿no? Que va a comentar ahora también César, que vamos a hablar sobre las conclusiones. Y bueno, yo creo que por parte de la administración de Bilbo, ¿no? Del ayuntamiento, ellos nos decían que tenían 10 líneas rojas, ¿no? Y a la hora de acabar el proceso se quedaron solo con 3-4, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que después de hacer un trabajo, ¿no? Se da también un cambio sustancial, ¿no? Vale, pues pásame a la siguiente diapositiva. Me toca a mí esto, ¿no? Vale. Lo que, pues bueno, me corresponde un poco completar lo que estaba comentando Isaro, ¿no? Qué es lo que estamos aprendiendo, los aprendizajes, y lo traemos también a debate, ¿no? En principio, nosotras, en esta relación entre instituciones públicas, instituciones o iniciativas populares, ¿no? Vemos que hay, bueno, pues lógicas antagónicas que les son propias, ¿no? Entonces, pues entre las que están instituidas y las que no están instituidas, ¿no? Las que están por crear, ¿no? Las que están luchando por crear, que están en constante transición espacios anticlasistas, feministas, bueno, y que vienen de otras y que quieren crear otras realidades políticas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, incluso desde una cultura política, aparte de que son contrarias, ¿no? Pues hay varios elementos que también podríamos analizar, ¿no? Que muchas veces las prioridades son distintas, también la cultura y el lenguaje político también son distintos, ¿no? Y también las formas y los ritmos y los códigos y los estilos de trabajo son distintos, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, pues hay dificultades para entenderse y más aún para llegar a consensos, ¿no? Por tanto, no se dan condiciones para, para facilitar eso, ¿no? Y además sucede todo lo contrario. Entonces, de alguna manera, incluso habiendo voluntad de hablar, ¿no? Habiendo una voluntad política del diálogo, no es fácil, ¿no? El diálogo, que se dé ese entendimiento, no es fácil, y menos aún llegar a consensos, ¿no? Como decíamos. Entonces, bueno, pues hace falta un acercamiento, ¿no? Y un espacio, un lugar, ¿no? Pues para el entendimiento, para el acercamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
y más aún teniendo en cuenta que normalmente son enemigos políticos, ¿no? Son partes que se entienden como enemigas, es difícil, bueno, pues generar o construir espacios de consenso, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en ese diálogo entre la Carmela y el ayuntamiento, ¿no? En ese trabajo que hicimos, ¿no? Nos incorporamos a esa mesa de negociación o mesa de diálogo y hicimos una labor de facilitadoras. Igual es algo que tenía que... Bueno, voy a decir algo que tenía que decir al final, ¿no? Pero nosotros hicimos un trabajo de acompañamiento y de facilitación y nosotras decimos claramente que la facilitación no es mediación porque, para empezar, no creemos en la neutralidad y además responden a una responden a una intencionalidad explícita, ¿no? Una intencionalidad política también. Entonces, los que tienen menos facilidad para pues para profundizar en el ámbito público, ¿no? Para poder incidir, pues nosotros queremos ayudar, ¿no? A eso. Por tanto, lo que nuestro trabajo tiene que ver con intentar equilibrar el desequilibrio, ¿no? Las relaciones de poder que existen, ¿no? Entre ambas partes. Tenemos que equilibrar la balanza, ¿no? Equilibrar esa relación de poder que está desequilibrada, ¿no? Y voy a volver otra vez a lo que estaba diciendo, ¿no? Y es lo primero que hicimos en esa mesa de diálogo, ¿no? Pues plantear un nuevo marco, ¿no? Para el diálogo y el entendimiento mutuo. Luego vamos a hablar sobre las razones, ¿no? Pero se aceptó por ambas partes ese marco que planteamos nosotros. Y ese marco era, pues aceptar la participación popular espontánea y que eso se tiene que aceptar, ¿no? Y se tiene que llevar a cabo, ¿no? Eso luego seguramente hablaremos o debatiremos sobre ello, pero bueno, ¿no? Esas iniciativas de abajo a arriba, ¿no? A través de la autoorganización en un pueblo como el nuestro, ¿no? Tiene un potencial y una fuerza que ha construido miles de iniciativas, ¿no? Por tanto, es incuestionable, ¿no? Que es un efecto democratizador desde nuestro punto de vista, ¿no? Incluso también diríamos que esa participación autoorganizada, cuando es totalmente disidente y crítica y cuando quiere crear nuevas alternativas, ¿no? Y no está esperando a las políticas institucionales, pues tira hacia adelante, ¿no? Y se adelanta a ellas y actúa, ¿no? De alguna forma también eso pues entra en choque, ¿no? Entre esas dos formas de entender, ¿no? Nosotras lo entendemos así y así se lo planteamos al ayuntamiento también, que tenía que aceptar esta realidad, ¿no? Esta realidad que se estaba creando en la Carmela dentro de un marco democrático, ¿no? Dentro de un funcionamiento. Esto además pues le hace bien a la democracia, ¿no? Favorece a la democracia. Y pues que la gente que esté organizada y que tenga una incidencia política es positivo, ¿no? Entonces, nosotros cuando esto sucede así y, pues a los gobiernos locales o a las instituciones del lugar, nosotros les decimos que está bien dejarles hacer, ¿no? Dejarles esa iniciativa a las personas, a la sociedad, a los ciudadanos que han tomado ya esa iniciativa, ¿no? Y cuando se les pide que hagan esto, pues esta iniciativa seguramente, pues las trabas jurídicas, económicas, de dificultades de valiavides, pues seguramente dificultará, ¿no? Entonces, esto se lo dijimos al ayuntamiento y por diferentes razones esto, pues lo aceptaron, ¿no? Y empezamos a trabajar en ese nuevo marco, pues con otra soltura también, ¿no? Entonces, hemos hecho este esquema muy colorido y lo resumimos en este esquema tan bonito. Y, pues aquí planteamos, ¿no? Cómo ubicamos o cómo situamos el panorama, ¿no? Desde ayer ya se comenta, ¿no? El tema de incrementar el poder político de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y las herramientas que se necesitan. Nosotras principalmente vemos que, empezando desde la izquierda y desde abajo, ¿no?
pues bueno, que ese espacio de asociativo de los movimientos populares, etcétera, etcétera, en ese espacio hoy en día las tendencias principales, como sabéis, son la individualización, la fragmentación, la falta de compromiso colectivo, la liquidez, ¿no? Bueno, pues pero aún así dentro de eso todavía existen espacios como la Carmela, por ejemplo, ¿no? A través de la autoorganización, pues cosas y proyectos que se están bueno, pues iniciando y prácticas autónomas, ¿no? En una lógica también comunitaria, en una lógica militante, activista, a través de la acción colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues algunas iniciativas a veces y otras veces no, porque algunos quieren seguir siendo autónomos y es totalmente legítimo, ¿no? Pero otras veces se ponen, entran en relación con el globito de arriba, ¿no? Que es un poco el tema de la institucionalidad, el sistema político, y bueno, pues ahí, como podéis ver también en ese globo, también nosotros identificamos varias tendencias, ¿no? Que es bueno, pues una participación política liberal, la instrumentalización, bueno, se puede unir con diferentes conceptos, ¿no? Pero sobre todo sabemos generalmente pues que nos toca una coyuntura histórica en las últimas décadas, ¿no? Que viene hasta la actualidad, que bueno, pues donde las coordenadas principales son las neoliberales, y ahí lo principal es dar prioridad a, bueno, y cómo bueno, lo principal desde los gobiernos o desde las instituciones es dar prioridad pues a las lógicas capitalistas, mercantilistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues desde ahí nosotras veremos, ¿no? Como en esa mesa ya se planteó, o como antes has comentado, ¿no? De etorkizuna eraikitz, por ejemplo, ese espacio amplio y abierto, ¿no? Se ubica, pues se puede ubicar en ese espacio liberal o no, pero eso es un debate muy amplio, ¿no? Entonces, dentro de esta también hay otro globito, ¿no? Que plantea una gobernanza transformadora, ¿no? Y de alguna forma da prioridad al trabajo en común, bueno, pues a diferentes elementos, ¿no? Y también dando espacio también, bueno, por ejemplo, pues a intentar pues ayudar en la medida de lo posible, ¿no? A esas iniciativas autónomas o autoorganizadas, ¿no? Y, por ejemplo, pues en el caso de Astra, por ejemplo, pues están bueno, pues dispuestas, ¿no? A través de un acuerdo, pues para firmar un acuerdo de cesión de uso, ¿no? Y para, bueno, pues que el ayuntamiento en este caso ceda la gestión del espacio bueno, pues a la gente que está organizada, ¿no? Eso también tiene que ver con presupuestos participativos, ¿no? Pero bueno, pues hoy en día también bueno, pues hay que tomar en cuenta otros elementos y bueno, que también tiene que poner en marcha dinámicas para facilitar, ¿no? Para romper esas tendencias burocráticas y tecnócratas, ¿no? Entonces, pues intentar romper con eso también, ¿no? Y hay otro agente, ¿no? que no hemos mencionado igual, ¿no? Bueno, que es el mercado, ¿no? Ya sabemos cuál es la lógica del mercado capitalista, ¿no? Que es el tema de la competitividad, de la acumulación, en fin. Pero también hay un pequeño, bueno, pues una pequeña ventana, ¿no? Que es el tema de la economía social transformadora, ¿no? Y bueno, pues que tiene varias aspiraciones y objetivos sociales y económicos también, ¿no? No pone el mercado y menos su acumulación en el centro, ¿no? Y también creemos que es muy interesante como agente a tener en cuenta en este tipo de procesos, ¿no? Por tanto, nosotros en Parte Artus pues tenemos varios debates en torno a todo esto, pero nosotras pues nuestro objetivo, nuestro norte es fortalecer esos globitos internos, ¿no? Dentro de esos y además fomentar la colaboración entre ellos, ¿no? Y además nos parece también que los grupos de investigación de la universidad y otros agentes pueden hacer aportaciones muy interesantes, ¿no? En ese sentido. Y ya para finalizar, bueno, simplemente reforzaría esa idea, ¿no? Que la universidad puede ser un espacio o puede generar espacios de legitimidad, ¿no? Para, bueno, pues a través de la
porque tiene unos conocimientos técnicos, ¿no?, que le ha dado también la experiencia, ¿no?, y también tiene esa legitimidad, ¿no?, que muchas veces es verdad que los movimientos populares tienen una mirada un poco de duda y que seguramente tengan la razón, ¿no?, de por qué nos miran así, ¿no? Pero también es verdad que la universidad puede ayudar a la hora de hacer aportaciones, ¿no?, siempre que haya voluntad, ¿no? Entonces, nosotras, con la experiencia de Carmela, creemos que hemos sido aliadas para la iniciativa popular y, pues, que hemos también ayudado en la medida de lo posible a la otra parte, que es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ha sido interesante también cómo una iniciativa popular puede contar con un grupo de la universidad, ¿no?, para intentar, bueno, pues gestionar ese problema, y nosotras cómo hemos podido también equilibrado la balanza, ¿no?, de las relaciones de poder. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Vale, eta orain... Bueno, pues ahora es el turno de Maitene Barrenetxea, como hemos dicho antes, miembro de Astiker, y hablará sobre la facilitación de la deliberación. Bueno, yo no he elegido el título, lo eligió Astiker. Bueno, aunque el título no lo hayas elegido, el contenido sí, ¿verdad? Eso es, sí. Me ha pasado el título y luego yo he hecho lo que he querido, exacto. Sí, Joan Font también ha hablado un poco de eso, ¿no? Eso es. Lo he entendido a mi manera. Y bueno, pues nada, buenos días. Soy Maitene Barrenetxea, del Centro de Investigación Astiker, Centro de Investigación Sociológica Astiker. Ahí trabajamos en dos ejes, en la investigación aplicada, por un lado, comparado con la universidad, bueno, pues hacemos investigación de bajo presupuesto y humilde, pero bueno, dirigida a iniciativas muy locales y temas de investigación, objetos de investigación muy concretos. Y luego, por otro lado, y yo participo ahí, existe un grupo de trabajo sobre participación popular, procesos de facilitación de grupos, etcétera. Investigamos sobre metodologías, técnicas, etcétera. Y bueno, nosotras os explicamos todas estas metodologías y luego, bueno, intentamos mezclar estas metodologías, probar de forma aleatoria, etcétera, ¿no? Y creemos que todas las metodologías son bienvenidas, todas tienen sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Y bueno, hacemos todo este trabajo desde la voluntad de sacar el máximo provecho posible de eso. Sí que en los últimos años hemos trabajado especialmente sobre las metodologías aleatorias. Hemos probado metodologías aleatorias en una experiencia en Donosti y bueno, tirando de ello hemos probado varias metodologías en ciudadanos elegidos de forma aleatoria, ya sea como en un observatorio popular, por ejemplo. Y bueno, en los últimos años hemos trabajado el tema de los procesos deliberativos representativos y bueno, en el último año sobre todo hemos investigado en dos proyectos concretos y es un poco sobre lo que voy a hablar. También quería decir que no traigo nada nuevo, que aquí estáis personas que tenéis una trayectoria mucho más larga, que hemos aprendido mucho de vosotras y bueno, quería empezar a dar las gracias y no dejarlo para el final porque luego no me dará tiempo y es importante para mí dar las gracias primeramente a Igor y a Andere, a los dos, por invitarme a estas jornadas, porque para nosotras también es una forma de reconocimiento al trabajo y al recorrido que hemos realizado. También agradecer a las personas promotoras de estos dos procesos, porque ha sido una oportunidad muy buena para nosotras, una oportunidad para aprender. Y también hemos trabajado muy duro, pero también hemos aprendido. Y luego, muchas gracias también, aparte a Artus,
Y luego, bueno, parte Artus ha hecho toda la observación de un proceso en la Asamblea Ciudadana de Guipúzcoa, y parte Artus ha realizado la evaluación de este proceso, también Igor y Miriam Ureta y Manol y Ollane. Sí, ahí están, ahí detrás. Aidro Guruchaga, Ollane Rechea y Manol Ugarte también. Estuvieron haciendo un trabajo muy silencioso, sin molestar, observando todo, tomando notas, haciendo labores de observación, y para nosotras ha sido muy retante tener al lado a alguien mientras trabajamos y dinamizamos, tener a alguien al lado observando nuestro trabajo, pero ha sido un gran aprendizaje y estoy muy agradecida. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, no? El título era La facilitación de la deliberación. Entonces, yo he pensado que voy a explicar un poco en la Asamblea Popular de Guipúzcoa, qué reflexiones y qué aprendizajes hemos tenido. Yo no vengo de la academia, entonces, he mezclado un poco retos, aprendizajes, un poco de todo. He mencionado 2 procesos. En uno de ellos hemos estado colaborando con los Prometea y hemos facilitado la dinamización, y el segundo proceso ha sido la Asamblea Ciudadana de Guipúzcoa. Y en este caso hemos trabajado con la cooperativa Artasiac, y de estos 2 procesos sacamos muchísimos aprendizajes, pero por situar uno de ellos hablaré más sobre todo sobre la Asamblea Ciudadana de Guipúzcoa. Y para situar también quizás como marco y punto de partida, también el proceso de Tolosa comenzó un poco antes, y OCDE estuvo un poco estableciendo el marco metodológico, y hemos bebido mucho de ahí. Y entonces, en este proceso con la Asamblea Ciudadana de Guipúzcoa también ha participado Arantxa y Iago, y hemos aprendido mucho, y estoy muy agradecida también. Estamos muy agradecidas de que hayan estado ahí. Y planteamos a las personas participantes una misión, ¿no? Les dijimos, nuestro plan es, recogiendo información de varias perspectivas a través del diálogo y la deliberación, contestar a una pregunta y consensuar recomendaciones. Este era nuestro objetivo en ese grupo. Lo primero, de forma aleatoria, es decir, elegimos a las personas participantes de forma aleatoria. Se enviaron un montón de cartas aleatorias en Guipúzcoa, y los vecinos que han querido se han apuntado, rellenando un formulario, y entre las personas que se inscribieron se realizó un sorteo. Y en ese sorteo se tomaron en cuenta 6 variables, teniendo en cuenta la realidad sociodemográfica de Guipúzcoa, y para tener una muestra diversa de la ciudadanía de Guipúzcoa, formada por 32 personas. Como hemos dicho antes, en el objetivo ponía contestar a la pregunta. ¿Qué pregunta? Arantxa antes también ha hablado previamente, ¿no? Ha hablado de dilemas, de un tema enrocado o un reto de cara al futuro. En nuestro caso, teníamos una pregunta que queríamos resolver, y esa pregunta puede ser una pregunta que defina uno de los retos de Guipúzcoa, que es ¿cómo podemos garantizar la actividad agrícola en Guipúzcoa para hacer frente a la emergencia climática, ¿no? Es decir, cómo, por un lado, para mitigar, para la resiliencia, cómo mantener esa actividad agrícola, pero teniendo en cuenta el cambio climático, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de 40 horas. Nos hemos organizado en 4 fines de semana,
desde los viernes a la tarde y durante los sábados, durante todo el día. Y esas 40 horas las hemos organizado de la forma en la que veis representada en la diapositiva. La primera parte sería la de recoger información, informarse, la parte más pedagógica o, bueno, educativa. Es para que esa perspectiva inicial se enriquezca más, y la segunda fase sería más en torno a la deliberación, la reflexión y sacar unas recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones se presentaron a personas responsables de la Diputación de Guipúzcoa, y luego debajo podréis ver, también hicimos unas reuniones de seguimiento y evaluación de en qué nivel de cumplimiento se sitúan. El grupo de participantes está compuesto de 32 personas. Según las 6 variables que hemos mencionado, y esas personas han creado 9 recomendaciones que se presentaron a la Diputación de Guipúzcoa, que se presentaron en enero a la Diputación. En las labores de facilitación hemos estado 5 personas en este grupo de 32. Es decir, hemos estado 5 personas dinamizadoras. Y bueno, nos hemos repartido el trabajo entre nosotras, entre Artasiak y Astiker. Y es verdad también, y como aprendizaje, al principio yo tenía dudas, pero hemos empezado y hemos acabado las mismas personas, y me parece muy, muy importante. Es decir, no se trata de ir una vez una persona, otra vez otra. Creo que uno de los puntos fuertes es que el grupo de trabajo se mantenga. Y luego, el trabajo, la dinámica de trabajo ha sido que el espacio siempre ha estado organizado en 4 mesas de 8 personas, y ha habido una persona facilitadora en cada mesa. Y luego hemos ido también combinando ejercicios individuales, por parejas, en grupos de 4, en grupos de 8, y luego también plenarios en algunos momentos, pues para ir gestionando las sesiones a través de diferentes dinámicas, y quizás para profundizar en algunos temas hay que empezar haciendo ejercicios concretos, y luego buscar los consensos en grupos más grandes, ¿no? Entonces, eso es una descripción general de la Asamblea Ciudadana de Guipúzcoa. Y cuando uso, pasando ya a lo conceptual, ¿no? Cuando hablo de procesos de deliberación representativos, ¿de qué hablamos, no? César ya ha contestado mi primera pregunta, y es ¿cuál es el rol de la persona facilitadora, ¿no? César ha hablado más de facilitación y no tanto del rol de dinamización, pero cuando le he escuchado he dicho, pues sí, estoy de acuerdo, pero también tengo porque a veces también creo que contestar preguntas parece simple, facilitar el proceso grupal, ¿no? Ayudar al grupo a hacer su camino, ¿no? Eso es facilitación, ¿no? Pero ¿qué queremos decir eso? Es decir, una buena facilitación es la que no es muy disruptiva y no incide mucho y le deja hacer al grupo, ¿no? Hemos oído constantemente esa frase y sí, estoy de acuerdo con esas frases, pero al mismo tiempo me genera muchísimas contradicciones, ¿no? Cuando dejamos hacer sin incidir mucho, todas las estructuras sociales empiezan a emerger y algunas personas empiezan a hablar más que otras, otras personas empiezan a cortar. Eso se refleja, ¿no? en los grupos también. Entonces es un reto constante.
mantener la autonomía del grupo cuando hacemos la facilitación, ¿no? Y conseguir ese equilibrio. Es decir, cuando es un grupo que acaba de crearse, cuando es un tema sobre el que las personas tienen opiniones muy distintas, los perfiles son muy distintos. La dinamización necesita estar muy presente, sobre todo al principio. También en la fase de deliberación, sobre todo, para que se escuchen todas las voces. Y bueno, cuando hay también unos desequilibrios sobre el conocimiento, y estamos hablando de actividad agrícola y hay gente del ámbito urbano, y bueno, pues tenemos que cuidar un poco todo eso desde la facilitación y buscar equilibrios. El segundo reto, desde la facilitación, y también César ha hablado de neutralidad. Bueno, sobre la neutralidad de la facilitación y los sesgos, bueno, las personas que nos dedicamos a la facilitación tenemos un recorrido vital, unos valores, unas creencias, una mochila llena de aprendizajes. Y bueno, en ese sentido nos parece que hay dos elementos muy claves que marcan mucho la facilitación. Y es, bueno, por un lado nuestros valores y nuestras creencias, ¿no? Que se supone que no tienen que tener una presencia demasiado grande en nuestro trabajo, pero a veces yo sí quiero invitaros a pensar, o al menos yo a mí misma me pregunto a veces, todas las personas del grupo que estamos dinamizando, ¿las estoy escuchando al mismo nivel? Es decir, ¿les estoy prestando a todas la misma atención? Y eso, ¿hasta qué punto marca y condiciona una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, hacemos una ronda, cada persona habla de lo que quiere, pensamos que estamos haciéndolo bien porque estamos dejando tiempo a cada persona para hablar, pero es verdad que luego lo que dice una persona cobra más fuerza y bueno, ahí también tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, Andere ha dicho algo, pero por su posición social la gente no le hace mucho caso, justamente a ti sí, Andere, pero... Y además no acaba las frases, entonces no se le entiende del todo bien. Y en cambio, cuando habla Miren, habla muy bien, pero es que lo que ha dicho Andere es una idea mucho más innovadora y está planteando una solución muy buena para las carencias agrícolas que se han planteado antes, ¿no? Por ejemplo, entonces desde la dinamización tenemos la responsabilidad de volver el foco y decir, bueno, pero eso que ha dicho Andere, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces, bueno, un poco ver si intervenimos lo suficiente o no y qué riesgo tiene el no darnos cuenta de eso, ¿no? Y bueno, como aprendizaje, pues sí quería remarcar que cuando los ciudadanos han tenido que responder una pregunta sobre valores, pues quizás las personas facilitadoras también deberíamos responder a esa pregunta de los valores, ¿no? Para ver dónde nos situamos. Y cuando empieza una persona a hacer propuestas sobre productos ecológicos, yo conecto, tomo conciencia de dónde estoy. Yo en esa pregunta, por ejemplo, la que veis en pantalla, ¿no? Pues cuando compro un producto, ¿qué importancia le doy a que sea un producto local, ¿no? Pues bueno, tomar un poco conciencia de yo dónde me sitúo y que todo ello nos ayude. Y el segundo sesgo o la segunda tendencia es más en torno a que, bueno, cuando nos dedicamos a la facilitación, las dinámicas o los ejercicios que proponemos, bueno, pues a veces pensamos que tenemos una persona boicoteadora en el grupo o que tenemos una persona en el grupo que no nos hace caso. Hay personas que lo que proponemos lo respetan, ¿no? Pero hay otras personas que no lo hacen, ¿no? Y entonces
tenemos que preguntarnos, ¿escuchamos de la misma forma a esa persona que no respeta lo que proponemos? ¿Hacemos el mismo ejercicio de escucha? Bueno, eso como aprendizaje o como recomendación a mí misma, bueno, pues que es importante tener humildad, tranquilidad. La gente no quiere boicotearnos. Normalmente es porque no nos entienden, porque no están de acuerdo con las reglas del juego. Y como aprendizaje también, bueno, pues situar a todas las personas, explicar de forma clara todo el proceso de principio a fin, para que ellos también vean dónde y cuándo pueden hacer sus aportaciones. Y bueno, en el punto número 3, la cultura idealizada de los procesos grupales versus la cultura de la cotidianidad de nuestras vidas, ¿no? Porque al final, aparte de la dinamización en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestro equipo de investigación, empresas, en nuestras familias, asociaciones, ¿qué cultura tenemos, no? En torno a los procesos grupales y en torno a los consensos y la deliberación en los procesos grupales. ¿Cuántas decisiones rápidas tomamos sin sopesar los dilemas de fondo, las contradicciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues tomar conciencia un poco de lo que de que lo que pedimos a los grupos es algo que se aleja mucho de la cultura de nuestro día a día, ¿no? No quiero decir que la gente en su día a día no sopese las cosas, pero que en el día a día, en nuestro estilo de vida, pues dominan las prisas, el conflicto, las relaciones de poder, y venimos de ahí y luego al grupo de trabajo le queremos pedir lo contrario, ¿no? Trabajar desde la deliberación, sopesar, reflexionar bien. Entonces, bueno, ahí hay un versus, ¿no? Una dicotomía. Y bueno, en relación a eso también, tomar conciencia de la diversidad de los grupos, ¿no? Y también en relación a la diversidad que tenemos en nuestro día a día. Aquí hay 6 variables que hemos tenido en el caso de Guipúzcoa: el sexo, la edad, el nivel académico, el territorio y el idioma. Y luego también en las preguntas sobre valores. Y si aquí hacemos esta encuesta entre las personas que estamos aquí, para que se respete esa diversidad, probablemente solo podamos ir 8 personas de aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué experiencias de diversidad tenemos en nuestro día a día? Porque las personas que estamos aquí tenemos una capacidad muy grande para prestar atención, o al menos para fingir que prestamos atención. Estáis ahí fingiendo muy bien que escucháis, pero bueno, mientras tanto el móvil tal, pero bueno, estamos aquí personas con niveles de estudios superiores, que estamos acostumbradas a leer, que hablamos probablemente varios idiomas, entendemos ciertas claves, pero la realidad no es esa, ¿no? Y en mi día a día, probablemente yo cuando participo en un proceso de facilitación, vengo de una cooperativa, me relaciono con mis semejantes, en mi comarca me relaciono con otras personas también de otras cooperativas. Entonces tenemos tendencia a agruparnos entre iguales, ¿no? No siempre, pero cuando nos unimos a un proyecto, la diversidad cambia, ¿no? Es diferente. Entonces, bueno, simplemente tomar conciencia del esfuerzo que pedimos a la ciudadanía, y en relación a eso, bueno, el tema de la inclusión, ¿no? Antes Arantxa ha dicho, luego Maitán hablará de esto, pero bueno, me quedan 2 minutos, creo. Entonces, bueno, hemos pensado en la diversidad y la inclusión a la hora de preparar estos procesos, porque en esta mesa, bueno, hay 3 personas que sois una joya en ese sentido, porque bueno, he tenido el placer de conoceros y cuánto hemos aprendido sobre dinamización, cuánto se ha avanzado en las formas de trabajar con la ciudadanía, porque personas como vosotras ha aprendido mucho y ha compartido lo que ha aprendido, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de no utilizar lenguaje demasiado técnico, preparar las actividades
para personas con diferentes capacidades y posibilidades físicas y motoras. Cuánto vamos aprendiendo, ¿no? Pero aún así, bueno, tenemos mucho camino por hacer y nos hemos dado cuenta en este proceso, por ejemplo, que las personas mayores, bueno, hemos tenido dificultades para seguir el ritmo de algunas actividades y para que mantuviesen la atención, ¿no? Y también a la hora de hablar y argumentar, bueno, era un grupo que tenía capacidades muy diferentes de argumentación, no estaban acostumbrados de la misma forma, entonces, bueno, a las personas que intervienen les pedimos un lenguaje fácil, pero luego les damos 5 minutos para contar una tesis doctoral, ¿no? Entonces, bueno, es imposible llegar ahí. Entonces, luego también juntarnos entre iguales, ¿no? Porque en el grupo, por ejemplo, había 3 chicas jóvenes que cuando se juntaban trabajaban muy bien entre ellas. Entonces, a veces nos enrocamos la diversidad, pero a veces también es interesante combinar eso con que se junten con iguales, ¿no? Porque también decimos que todos no tenemos que hacer todo, ¿no? Pues también esto es lo mismo, ¿no? Y luego también, en cuanto a la ansiedad y la responsabilidad por el buen desarrollo de los procesos grupales, bueno, a veces nos saturamos con tantos aprendizajes, nos sobreestimulamos a la gente, saturamos a la gente porque tenemos unos papeles y luego una ficha para hacer el ejercicio individual y luego la reflexión grupal en A3 y luego una cartulina para el plenario y toma el cuaderno para los apuntos y la licencia para las fotos, bueno, sobre estimulación total, ¿no? Con tanto formulario y entonces, bueno, empezar tranquilamente, porque recuerdo haber hecho la lista y luego, bueno, siempre a favor de los rituales, siempre empezar y acabar de la misma forma, porque lo que funciona tiene que repetirse y porque la gente ahí se confía, porque dice, bueno, esta parte ya me la sé y se tranquilizan y bueno, ahí vamos, ¿no? Luego todo no sirve para todo. Aquí veis 2 fotos que muestran que en procesos grupales podemos estar de formas muy distintas, ¿no? En una de las fotos está como tensa, no se tocan, rígida, estamos en una ronda y la gente ni se toca, ¿no? Y en la otra foto podéis ver que están haciendo, no sé si la conga o bueno, en Tolosa. Y hay muchísimo contacto físico. Entonces, bueno, cada grupo es un mundo, la cohesión grupal, los ejercicios grupales, bueno, cuidado porque todo no vale para todos los grupos. Y después ya para acabar de verdad, sobre la metodología, se ha realizado una trayectoria muy, muy larga en torno a la metodología. Los pasos están muy bien marcados. Hemos intentado mantener y tener en cuenta esos pasos, esas fases. La deliberación, las recomendaciones, enriquecer las perspectivas, etcétera. No hemos sabido combinarlo todo, pero también creo que hay dosis de información muy grandes en procesos como estos. Ahí podéis ver, en cada sesión hacíamos un mural. Aquí lo veis pequeño, pero bueno, seguir toda la trazabilidad de la información de todas las sesiones no es fácil. Simplificar todos esos puzzles y filtrar todos los contenidos. Y bueno, es importante simplificar y filtrar todo eso. Y luego en el proceso de deliberación, en los procesos de deliberación tienen una potencialidad muy grande para sopesar puntos fuertes y puntos débiles, cuáles son los dilemas de fondo, cuáles son las contradicciones. Abren un mar de posibilidades para ello y pueden ser muy valiosos para ello. Pero ¿cómo hacer todo eso? Bueno, para saber cómo hacer todo eso hay que profundizar mucho sobre dinámicas, metodologías y tirar un poco de la creatividad, del movimiento y abrir el camino a esas metodologías. Y bueno, ya para acabar de verdad,
tenía, no sé si ha dado la impresión de que ha salido muy mal. No ha sido así, hemos estado muy a gusto y muy contentas, pero bueno, para cerrar ya este proceso, comenzamos el proceso 32 participantes y las 32 personas han acabado, y para nosotras esto es muy positivo. Y luego también en la investigación que ha hecho Parte Artus, y esto es un poco un piropo a nuestro propio proceso, pero bueno, Parte Artus decía que una de las partes mejor valoradas de los participantes ha sido la dinamización, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir eso, y es que ricasco. Muchas gracias. Vale. Vale, Imanol, ¿coges el micro o tienes alguna responsabilidad? Digo, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y no sé si tenéis reflexiones o podemos hacer una ronda rápida de preguntas. Os agradeceríamos para que luego podamos irnos a otra mesa. Se han dicho muchas cosas, muy interesantes todas ellas, pero es vuestro turno. Vale, hay 2 micros, parece ser. Vale, buenos días a todas. Yo de forma muy breve, ¿no? No es para ahora, sino para otro momento, pero para César e Isaro me ha parecido muy sugerente, ¿no? La base, ¿no? Desde la posición del investigador siempre es una posición política, estoy muy de acuerdo, pero ostras, me he quedado muy sorprendida, ¿no? Con eso que habéis dicho, que la facilitación no es mediación, ¿no? Es decir, ¿se puede ser facilitador? ¿Se puede ser mediador? Igual en vuestro proceso no, pero en otros. Vale, no respondáis, vamos a recoger unas cuantas. Vale, no, solo dar las gracias a todas las experiencias y los aprendizajes que nos habéis traído, ¿no? Y muy de acuerdo. Sí, ahora se oye. Vale, sí, agradecer todo lo que habéis planteado y 2 menciones pequeñas. Por un lado, que Miren y Ainhoa, lo que han dicho Miren y Ainhoa, estoy muy de acuerdo, pero igual me he confundido, ¿no? Que igual la idea es un punto de inicio y quién sabrá dónde nos lleva el camino, ¿no? Es muy importante. Y una cosa que habéis dicho los 3, ¿no? El tema de las relaciones. Yo no creo que las relaciones vayan a cambiar el mundo, ¿no? Pero sin relaciones no lo vamos a cambiar, eso seguro que no. Entonces, me gustaría mencionar una experiencia que pasó en Iparralde. Bueno, pues en un proceso de gobernanza colaborativa, ¿no? Ha habido representantes de organizaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? A la hora de desarrollar una planificación territorial, ¿no? Entonces, cuando eso se fue a pique, cada uno se fue a su sitio, ¿no? Y algunos han seguido en la calle. Ahora, por ejemplo, han organizado Euskomoneta, que es la moneda más grande alternativa de Europa, ¿no? Y, bueno, pues están trabajando pues con dinámicas interesantes, porque es muy interesante, ¿no? Que hacen planteamientos disruptivos o bastante convencionales, pero tienen un eco muy grande en las instituciones. ¿Por qué? Porque anteriormente han estado de manera conjunta y han estado en ese proceso de gobernanza colaborativa, es decir, cuando no desaparecen esas relaciones anteriores, ¿no? Y luego también lo que Maitane ha comentado, ¿no? Qué bonito y qué bien lo has explicado, ¿no? Y qué importancia tiene el tema de la facilitación, ¿no? Y qué importante es, no es solo desde una parte técnica, no desde una perspectiva técnica, sino también desde una perspectiva política y de investigación, ¿no? Porque a veces esos capitales simbólicos, ¿no? Están en las asambleas, ¿no? Ahí lo vimos clarísimamente, ¿no? Pues bueno, que detrás de esos capitales simbólicos olimos la clase, hay varios problemas o dificultades, ¿no? Quizás más la clase que el género, ¿no? Pero eso es algo que vosotros estáis olisqueando todo el rato, ¿no? Eso es algo que oléis todo el rato. Entonces nosotros tenemos muy pocas ocasiones para, estar al lado de la gente durante 40 horas. Pues que vosotras estáis todos los días, ¿no? Entonces a mí me gustaría reforzar esa idea del facilitador o la facilitadora, ¿no? No solo para facilitar, sino para facilitarles también a los políticos o a las políticas, ¿no? Porque vosotros sabéis mucho más que nosotras. Hola, perdonad, yo voy a hablar en castellano.
quería preguntar una cosa, es las diferencias en la facilitación con los grupos. Un poco porque decía Maitena, en los procesos que habéis contado vosotras, claro, vuestros grupos son una realidad, es muy diferente a lo que hay en una asamblea ciudadana, porque no se le mete un conocimiento experto muy grande, sino que estás partiendo de la realidad, de la interacción que hay en la realidad de los barrios, para luego escalarlo poco a poco o en la negociación, en la gobernanza colaborativa. Pero en la asamblea derivativa es completamente distinto. O sea, la gestión del conocimiento es muy importante, o incluso a lo mejor demasiado importante, porque nunca se parte de la realidad de la gente que está participando. ¿Qué piensan, Maitena, de eso? ¿O qué diferencia de perspectiva desde el punto de vista de la facilitación te da la asamblea deliberativa ahí? Vale, beste norbaitek, bai, horratzean, Imanol, Mirenek. No sé si alguien más, Imanol, aprovechad ahora, tenemos 3 minutos escasos, así que... ¿Tenemos más? Vale, como todo va a ir en paralelo, pues cuanto más nos retrasemos aquí, pues más tarde empezará lo otro. Entonces 5 minutos, como mucho. Vale, miren. Vale, yo me gustaría preguntarle a la orquesta. Habéis dicho que en esa clasificación de la gobernanza colaborativa, ¿no? Si los procesos son reales, ¿no? Hay que, bueno, pues sobrepasar, ¿no? Esos procesos o esos límites, ¿no? Que habéis comentado. Entonces, me gustaría preguntaros cuáles son esas características, ¿no? Que pues convierten en realidad, ¿no? Esos procesos. Vale, no sé si hay más preguntas. Bueno, hay preguntas para todas, así que seáis cortas, ¿eh? Sed breves. Vale. Que a ver si el investigador, la investigadora puede también ser facilitadora. Pues bueno, eso dependerá de las cualidades, ¿no? Dependerá también de las demandas concretas, ¿no? Y del contexto también, ¿no? De quién le pide, a ver si hay legitimidad por ambas partes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros normalmente trabajamos en contextos y con demandas muy concretas y muy diferentes, ¿no? Entonces se me hace muy difícil generalizar, ¿no? Porque cada contexto y cada demanda tiene su propio análisis, ¿no? Creemos que necesita su propio análisis. A nosotros no nos ha pasado, ¿no? Tener que hacer trabajos de mediación, ¿no? O labores de mediación. Seguramente también nosotros nos queremos quitar el muerto de encima, ¿no? Porque nosotras normalmente en los procesos que trabajamos, ¿no? Pues bueno, son realidades muy dispares, entonces, bueno, pensamos que la intervención que tenemos que desarrollar es otra, ¿no? Pues quizás más la de la dinamización, la facilitación, pero no la de la mediación, ¿no? Y, bueno, los elementos que he mencionado antes, ¿no? Vale, listo. Muy bien. Miren, y Ainhoa. Vale, yo con lo que ha mencionado Igor, ¿no? El tema de las relaciones y un pequeño comentario, ¿no? Y luego le voy a responder a la pregunta. Yo creo que en los procesos estos de Guipúzcoa, ¿no? Hemos dicho que llevamos trabajando desde el año 2009 y bueno, en ese tema de las relaciones yo diría que en todos estos años la gente ha ido cambiando de organizaciones, de espacios, ¿no? Y todas esas relaciones y vínculos que hemos creado, y gracias a todo eso, a pesar de que esas personas han ido cambiando de sitios, han seguido esas colaboraciones, ¿no? Porque hay más de un caso en el que pues, esa persona que estaba en no sé qué agencia ahora está en el gobierno, es decir, bueno, pues han impulsado procesos interesantes, ¿no? Porque sigue habiendo esa relación, ¿no? Porque, bueno, pues en esas relaciones a largo plazo, pues conviene hacer un esfuerzo, ¿no? Y una inversión, porque, bueno, teniendo en cuenta que hay esa movilidad entre espacios, ¿no? Pues da luego también frutos interesantes, ¿no? Y luego, ¿qué hace un proceso que sea real, ¿no? Entonces yo he puesto dos cositas, ¿no? Que hemos trabajado. Por un lado, nosotros hemos utilizado un concepto, ¿no? Que, bueno, pues partir de los expertos, etcétera, etcétera. Y en euskera decimos jatorrentzun, y es escucha agradable o escucha maja, ¿no? Entonces, yo voy a escuchar lo que dices y si tiene sentido, si puedo, bueno, me va a afectar, ¿no? Entonces,
para nosotras, ¿no? Bueno, que haya esa ambivalencia, o bueno, que haya ese camino de ida y vuelta, hace que sea un proceso real, ¿no? Porque al final pasamos horas y horas y horas hablando y haciendo dinámicas, pero si no somos receptivas en ese sentido y si no tenemos esa escucha activa, pues no va a haber tampoco transformación, ¿no? Entonces, parecen cosas muy sencillas, pero nosotras durante años, para nosotras el concepto Hatorentzun, que es esa escucha activa, vamos a decir, ha sido muy importante durante todo el proceso, ¿no? Y luego también otra cosa que no es fácil, y es que en la investigación-acción nosotras sobre todo nos focalizamos en la segunda parte, ¿no? Nosotros vamos a un proceso, a una comunidad y queremos transformar una situación, ¿no? Entonces para nosotras bueno, pues sí que ha sido en los primeros años muy importante la investigación en primera persona, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues sacábamos el foco de ese agente a nosotras, ¿no? Y entonces sí que era importante que nosotras teníamos que transformarnos en primer lugar, ¿no? Y para que esos procesos sean reales, todos los participantes, nosotras incluso también las facilitadoras, las investigadoras, tenemos que estar dispuestas a cambiar, ¿no? A transformarnos. Entonces, cuando eso no pasa, el proceso no es verídico, no es verdad, no es real, ¿no? Entonces, no es fácil salirnos de esa lógica, ¿no? Pero a mí me vienen esas dos palabras, ¿no? El tema del Hatorentzun, de la escucha activa, y luego también estar dispuestas a cambiar, a transformarnos. Yo no tengo capacidad para responder a esto en un minuto, porque bueno, vivo con presión, ¿no? Saber que aquí a la 1 va a haber también otra charla, entonces otra mesa, entonces bueno, sí que es verdad que bueno, pues entre diferentes, hacer facilitación entre diferentes y bueno, pues ver en qué puntos nos podemos encontrar o desencontrar, pues es que cada proceso es un mundo, ¿no? Entonces esto es otra cosa, ¿no? Nosotros hacemos un proceso desde su inicio hasta el final, entonces esto le da una caracterización al propio proceso, ¿no? Para conocer a las personas que integran el grupo, se crean unas confianzas, bueno, pues un ambiente de trabajo, ¿no? Bueno, pues eso, cuando en otro tipo de espacios se tienen que generar confianzas con otros espacios, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Nosotros trabajamos con grupos desde inicio hasta fin, ¿no? Entonces creo que eso tiene una caracterización particular, ¿no? También la dedicación en términos de horas diariamente, ¿no? Es decir, nosotros también mantener una serie de comportamientos se nos hace muy fácil, ¿no? En la primera hora, pero ya en la séptima hora dices, hombre, cuando sale el yo, ¿no? Interno, ¿no? El nosotros interno, pues ahí ya la dinamización es más retante, ¿no? Pues requiere también de, bueno, pues porque ya empezamos a sacar nuestras cositas y nuestras, bueno, y diferentes elementos que puede traer también el cansancio. Pero también en torno a las dinámicas o de las técnicas yo creo que pueden ir bastante a la par, ¿no? Comparándolos con otros procesos, ¿no? Nosotros en Guipúzcoa hemos utilizado para el grupo motor del grupo de los presupuestos, ¿no? Esas técnicas también las hemos utilizado en diferentes espacios, ¿no? Desde aquello que hemos visto o desde aquello que podemos oler, ¿no? En esos procesos de deliberación muy sentadas, estamos siempre de forma muy, muy correcta, ¿no? Y en otro tipo de espacios pues sí hay más ejercicios desde, ¿no? Los juegos de rol, ¿no? Incluso desde el teatro, desde los cuerpos, ¿no? Para poder hacer pues otro tipo de ejercicios, ¿no? Y creo que incluir ese tipo de ejercicios también puede ser interesante en esos procesos grupales, ¿no? Para intentar también de alguna forma equiparar pues esas personas que se comunican muy bien estando sentadas, pero luego igual las pones moviéndose en la sala y no están tan cómodas y otras sí, entonces bueno, por ahí. Vale, pues muchas gracias a todas y a vosotras también por participar.